Hoy, como todos los viernes, vamos a tener nuestros viernes de sesiones fotográficas del Club de Fotos en Panamá. Lo interesante de hoy, vamos a conocer un fotógrafo cuyo trabajo ha sido muy valorado en el tema histórico y que lo más interesante es que todavía está vivo. Steve McCurry va a ser el personaje del día de hoy. Es muy conocido por la fotografía de la chica afgana, portada de National Geographic hace un par de años atrás, y también forma parte de un recorrido histórico que este fotógrafo ha tenido y que después luego fue a buscar a esta chica nuevamente, después de miles de vicisitudes, logró volver a encontrarla y volvió a fotografiarla nuevamente. Entonces vamos a ver un poco esa historia, eso que ese fotógrafo ha querido lograr con el tiempo y como él bien lo dice, si un sujeto para mí es interesante, vuelvo y lo busco hasta que sigo capturando esa esencia de, de esa persona. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Natalia, Emanuel, un placer que nos acompañes. Lari Ojeda también, David, todos hoy muy buenas noches y vamos a estar conversando. Recuerden lo que venimos hablando hace un tiempo ya de nuestra Facebook page. Pueden buscar información de todo lo que venimos haciendo. Incluso tenemos el día de hoy una sorpresa que una vez terminemos el live les vamos a comentar que está ya del lado del Facebook page. Nuestro web page donde pueden conseguir mucha información del Club de Fotos que estamos haciendo, concursos que hemos venido realizando, exposiciones y información de lo que es el Club de Fotos. YouTube Channel es una nueva iniciativa que estamos desarrollando también y que van a poder ir compartiendo todos estos lives que vamos haciendo, los van a encontrar en nuestro canal de YouTube. Entonces, sin más, vamos a compartir el día de hoy un poco de lo que significa Steve McCurry para la fotografía y todo el legado que él nos está dejando. Es sumamente importante recordar que los fotógrafos siempre tratan, los fotógrafos famosos siempre tratan, y como él lo mencionaba en varios estudios que estuve conversando y revisando de él, tratan de dejar un legado, ya sea un Sebastián Salgado, un Henry Cartier-Bresson, un Robert Capa. Son fotógrafos que nos han ido dejando historias, historias que de otra manera, si no hubiesen sido retratadas de ellas, por parte de ellos, no las hubiéramos logrado tener. Entonces, eso es importante y es una de las primicias que McCurry trabaja él desarrolla en todos sus trabajos. Él bien lo menciona y dice, para mí lo importante es dejar un legado, crear una historia. Y es lo que vamos a ver el día de hoy con el trabajo que él viene realizando. Vamos a compartirles por aquí. Excelente. ¿Estamos listos? Tal como les veníamos diciendo, la sesión fotográfica de esta noche tiene el placer de presentarles al fotógrafo Steve McCurry. Algo interesante de este fotógrafo, como lo mencionamos hace un momento, es que es un fotógrafo que todavía está vivo. Entonces, es un fotógrafo al cual muchas personas todavía logran hacerles preguntas acerca de su trabajo, cómo funciona, por qué lo quiso hacer. Y lo interesante de él, incluso él estuvo involucrado en un tema de hace un tiempo de que si él editaba sus fotos, si no las editaba, y él claramente decía, mira, en los laboratorios fotoperiodistas, como lo hemos venido hablando con los amigos Iván Márquez, por ejemplo, si tratas de street photography o fotografía de paisaje, usualmente no tratas de dejarlo lo más natural posible. Pero al igual que en la digital, el Photoshop, el Lightroom, en la época análoga también se hacían arreglos en los cuartos oscuros, ya sea para darle más iluminación, ya sea para eliminar algo. Entonces también es algo que se usaba en esas épocas y algunos de los recursos que este tipo de fotógrafos utilizó. Algo interesante y que el señor McCurry nos comenta en sus fotografías y lo que vamos a ver en su fotografía es el tema de los colores. Llama mucho la atención y esto es interesante porque venimos de 3 semanas viendo fotografías blanco y negro en donde cubrían guerras y todo el tema, y la mayoría de las fotos eran blanco y negro, pero era para analizar y limpiar un poco nuestra cabeza de todas estas colores e imágenes y prepararnos para esta charla que les queríamos dar.
Y lo interesante es cuando el color es apreciado dentro de su naturaleza, dentro de las situaciones en las que está involucrado y se resalta de cierta manera y crea historias. Steve McCurry siempre dice en el retrato, espero el momento en el que la persona se haya desprevenida, cuando afloran en su cara la esencia de su alma y sus experiencias. Y realmente cuando uno empieza a analizar fotografía de él, lo logras percibir. Los retratos son retratos como si él no estuviese tomando esa foto en ese lugar, en ese momento. Son situaciones en las que las personas están de la manera más natural posible, disfrutando el ambiente donde se encuentran y de cierta manera realizando lo que normalmente están haciendo. O sea, no están saliendo de su entorno y de su conformidad, que es algo que siempre tenemos que tratar de buscar con nuestra fotografía. El fotógrafo muchas veces tiende a evitar llamar la atención porque así vas a lograr capturar esas escenas lo más naturales posible. Entonces, en esa búsqueda es que debemos siempre estar avanzando, ¿no? Steve McCurry ha sido un fotógrafo que luego de analizar su trabajo, uno dice, wow, ¿cuántos países ha visitado? ¿Cuántas historias tiene por contar aún? Porque ha contado muchísimas. Y él muy bien lo dice, yo empecé a viajar desde los 19 años en fotografía, en donde tomé mi cámara, un carrete de fotografías y salí por el mundo. Su primer viaje fue a la India. Y él dice, a mi regreso de India, yo tenía más de 1500 negativos, miles y miles de fotos que traía de allá, porque él quería lograr esa experiencia. Y uno de sus puntos más álgidos que él nos menciona siempre es, tienes cuando viajas que lograr conectarte con la gente al lugar donde vas. Si no lo logras hacer, fue un viaje perdido. ¿Y esto por qué? Y muchas veces nos cuesta a nosotros como fotógrafos ir a un pueblo que no conocemos, saludar a la persona, entrar en contacto con esa comunidad. Y lo que él primero dice es, mira, llegas al hotel, dejas tus maletas, agarras tu cámara y empiezas a perderte por las calles alrededor de los hoteles, que es lo que él hace cuando él viaja. Y con esto ha logrado capturar fotos espectaculares porque de cierta manera captura el día a día de lo que se está dando, las situaciones de los países, de los lugares y esa interacción que uno tiene que lograr como fotógrafo, que no es fácil lograrla. Muchos nos ha costado llegar a un lugar y decir, oye, vengo a hacer esto. Muchas veces hay un rechazo por las personas, pero otras veces hay personas que entienden lo que tú quieres hacer y quieren también que sea representado de la mejor manera posible. Lo interesante, de cierta manera, del trabajo de, David, me validas, David, please, de Steve McCurry en cuanto a Medio Oriente, es que se viene presentando, además de la situación política que se está dando en esos momentos, toda una interacción con las poblaciones. Incluso él, dentro de los tips que nos ofrece como fotoperiodista y que nos dice que son importantes para que nosotros, si queremos dedicarnos algún día al fotoperiodismo, pensemos las cosas, son 5 bullet points o temas importantes que, excelente Vicky, muchas gracias. Temas importantes que de cierta manera nos pueden apoyar a desarrollar ese trabajo fotográfico y no solamente en el ámbito de fotoperiodismo, nos puede servir para toda nuestra carrera fotográfica que querramos trabajar. Entonces, aquí lo interesante, como pueden ver, y una de las cosas primordiales que Steve McCurry comenta, es que la pasión debe llevarnos a hacer el mejor trabajo posible. Nosotros debemos perseguir nuestra pasión incluso por encima muchas veces de nuestras ideas, porque a veces él dice, las ideas llegan de cierta manera a trancar esa pasión fotográfica que quieres desarrollar. Su primer viaje fue a India, como les mencionaba, y era un país donde él tenía que ver cómo se sumergía en esa cantidad de religiones, colores, situaciones, y él lo que nos decía es que enfocados en su pasión y el propósito de lo que él quería hacer en su viaje, logró ir descifrando esas cosas y poco a poco desarrollar esa línea de trabajo que él tenía y que fue desarrollando con el tiempo. Algo importante también que el señor McCurry nos comenta es que
cuando viajas tienes que rodearte de un buen equipo. Y eso muchas veces nos cuesta, porque de cierta manera pensamos que solo llegar al lugar, tomo la foto, salgo del lugar y... Pero ¿qué sucedió con todas esas otras fotos que perdiste en el camino y que muy probablemente hubieran sido fotos exitosas, pero no se dieron porque no interactuaste un poco más? Entonces muchas veces tenemos que, uno, interactuar con las comunidades, como hablábamos hace un rato, y también, de cierta manera, lograr establecer nuestro grupo de personas que nos ayudan cuando visitamos a esas comunidades. Caso tal como él lo mencionaba, su chofer, por ejemplo, cuando él iba a India, él tenía una sola persona que siempre era el chofer que lo llevaba a los mejores lugares donde podía fotografiar, porque es alguien de la comunidad y sabe cómo se mueve esa comunidad. Entonces, lograr estas fotos muchas veces no es solo ir, tomar la cámara y ver qué me encuentro en el camino. No, es una serie de elementos que los fotoperiodistas van trabajando y de cierta manera logran desarrollar esos eventos y encontrar a las personas que los pueden ayudar en sus... Aló, aló. Creo que nos está molestando. Vamos a ver. David, ¿me validas por favor para ver si ya, ahora sí el audio nos está funcionando mejor? Entonces, como les decía, es agruparse y encontrar ese grupo de personas. Fotografías súper interesantes que se pueden ver en el catálogo de Steve McCurry, dentro de lo que él, como pueden ver, interactuaba de manera directa con las comunidades que visitaba y lograba este tipo de fotografías espectaculares. Ok, aquí un poco más. Él se dedicó en muchos de los casos, como pueden ver, a fotografías de guerra en el Medio Oriente. Incluso una de sus fotos más icónicas es la de la niña afgana, en la cual, al ser portada de la revista National Geographic, lo ayudó muchísimo a él como fotoperiodista a expandir su carrera. Pero la carrera de él con el tema de fotografía es muy interesante porque logró y sigue logrando demostrar todo lo necesario para cuando uno realiza una fotografía de viaje, que es documentar de la mejor manera posible todos los eventos que se relacionen en esas áreas. Esta es una de las fotografías más conocidas de él, los pescadores. También la del anciano con la máquina de coser en la parte de arriba, que pueden observar. Y lo interesante es ver cómo de cierta manera se logra capturar escenas en donde el fotógrafo, él incluso lo decía, para capturar esa foto él estaba en la mitad del lago tratando de caminar al lado del señor viendo a ver qué sucedía. Entonces es cómo buscamos esa fotografía. Vamos a ver que nos estaban comentando que teníamos un tema con el micrófono, pero ok, perfecto David, ¿me validas please? Cualquier cosa si sigue molestando. Fotografías en donde, como pueden ver aquí, el diario vivir de las personas, pero siempre dándole el detalle de cómo logran ellos mejorar sus situaciones a través de la fotografía. Aquí más imágenes. Él le encantaba trabajar y él lo dice muchísimo. Le encanta tomar fotografías de estaciones de trenes en la India, porque es uno de los pocos lugares en donde se pueden lograr grandes volúmenes de personas moviéndose y se vuelve algo muy interesante. Todas estas estelas de las personas, en esta fotografía se aprecian algunas personas, pero él tiene una serie de fotografías en donde se ven solamente las estelas como si fuesen fantasmas, y él dice lo impresionante de qué genera el movimiento y cómo va funcionando todo a través de la fotografía y cómo él logra captarla. Entonces, eso es lo importante. De cierta manera, cuando hacemos fotografía de viaje, que es lo que en su gran parte de su portafolio fotográfico, a eso es el señor McCurry, es lograr capturar esos momentos adecuados en donde, de cierta manera o de la manera más natural, sea posible verlo. Aquí, por ejemplo, unas mezquitas, las personas orando, ver cómo él compone la foto con el tema de los rayos del sol, la otra persona que está en un tren
O sea, de cierta manera, esa interacción uno la logra observar no con muchos fotógrafos. Pocos fotógrafos logran la interacción y la cantidad de retratos y expresiones en esos retratos como lo ha logrado Stephen McCurry. Y es lo interesante que ustedes puedan ver de su fotografía. Miren el tema de las reglas de tercios que hemos venido hablando, el tema de los ojos, cómo, el enfoque hacia dónde va dirigido. Y muchas veces para llegar a un niño y lograr tomar una fotografía como esta, no es fácil porque uno como ser humano, siendo adulto mayor, en el caso de él, es intimidante para un niño, pero muchas veces la paciencia, el esperar, como él dice, lograr esa imagen, logra estos bellísimos retratos, ¿no? También el día a día, como se habla, lo que se ve, por ejemplo, la foto abajo de los bosques, una persona dentro de una gran, dentro de un gran árbol, las personas de arriba también, el tema de los colores. Esta fotografía es muy interesante, la de arriba, por cómo cada uno está mirando en una diferente posición y lo que la hace interesante en cuanto a tema de composición también. La regla de los tercios aplicados con la chica en el fondo, igual que la persona que está entre los árboles en la fotografía de arriba. Y vean ustedes el tema de los colores. Muchas veces todo esto que ustedes están viendo, en su gran mayoría es fotografía análoga. También toma fotos digitales, incluso cuando hizo el video de The Last Ektachrome Film, que él, ahora les vamos a contar un poco la historia de cómo él pidió a la Kodak el último rollo de Ektachrome, de Kodachrome, perdón, que produjo la Kodak para dejar un legado y dejar unas fotografías y que quedara en recuerdo. Entonces, el tema de los colores, la naturalidad de los colores, la saturación. Miren esto de acá arriba, estaban preparando un caramelo, lo que él cuenta en la fotografía, es una fábrica de caramelos, pero lograr ese movimiento dentro de esa escena es como si no hubiese nadie y esas dos personas estuvieran haciendo su trabajo de la manera más tranquila posible. Fotografías de niños, vamos a ver mucho retrato en el catálogo de Stephen McCurry, muchos niños que están en campos o en ambientes de guerra, entonces por eso vemos esas reacciones en sus ojos temerosas, de cierta manera, ¿quién es esta persona? ¿Por qué se acerca a mí? Y era lo que él quería dejar como historia, o sea, ¿qué sucede cuando estás alrededor de un campo de guerra y te toca como niño vivir una situación así? Que lo estuvimos viendo también en el trabajo que hizo Shim hace un tiempo y que es sumamente interesante porque marca de cierta manera y de una manera bastante fuerte el tema de los pequeños y su interacción con todo el tema de la guerra, ¿no? Le encanta fotografiar a adultos mayores también, él lo dice en sus libros, porque de cierta manera logra capturar paz y tranquilidad a pesar de estar en ambientes hostiles. Aquí pueden ver la imagen de una mujer con el burka completamente azul en la parte posterior, como la mano del niño también complementa esa foto y la composición de esa foto, los tercios, él es muy dado a hacer tercios y si no a centrar, como ven en la foto de abajo, las personas en su fotografía. Le encanta contar historias del día a día de las personas, algo que venimos hablando y venimos diciendo, y es por ejemplo la fotografía, él le llama el cortador de el cortador, ¿aló? Sí, él en la fotografía de Stephen McCurry, por ejemplo, en la que tenemos en la parte posterior, este es un lugar donde fabrican cuchillos y él quería dejarle de recuerdo porque tiene algo, él en muchos videos comenta que él cuando hace estos viajes termina haciéndose tan amigo de las personas que después, si tiene la oportunidad, pasa y si no ve cómo hacerlo llegar, que es un detalle bonito, hace, les deja de regalo su... Ok, me dice David que ya, sí, les deja de regalo su fotografía. Y esto, para ellos, crea esos vínculos que venimos hablando. Y es lo interesante. Ok, en la parte posterior también un saludo fraternal de dos personas. El rifle en el medio vemos que es un conflicto. Niños en la siguiente fotografía. Entonces es lo interesante, es un poquito de todo, pero que a través de su imagen se logra generar cosas muy interesantes, dejar historias. Pueden ver, por ejemplo, esta es en la India, una persona cargando sobre una carreta y carga personas encima de ella, lo que decía de la historia de esa foto. Todo el tema de
cómo queda retratado y cómo queda esa historia registrada, ¿no? Entonces es un trabajo muy interesante. El tema de los colores es algo que no falta en las fotografías de él, pero también en la cuestión del diario vivir. Para él, otro de los puntos importantes, además de la pasión por lo que quiero hacer y lograr mi mejor trabajo, rodearte de las buenas personas, de los buenos equipos. Él dice siempre, si yo no tengo un buen equipo detrás mío, muy probablemente no logre estas fotografías que ustedes pueden capturar. Y es lo que de cierta manera se vuelve interesante. Cuando ya vas teniendo esas personas, vas viendo esos lugares, vuelves a esos lugares, entonces ya vas creando esa afinidad en la comunidad y se vuelve muy interesante y muy bonito porque se logra compartir con estas personas muchas cosas interesantes. Aquí, como pueden ver, estaba en un astillero. La persona de arriba es una de las encargadas del astillero. Abajo estaban reparando uno de los barcos. Entonces son historias. Es lo que siempre dice es tu fotografía tiene que contar una historia. Y eso es súper importante porque si no logras contar una historia en tu fotografía, realmente siempre vas a tener que tratar de explicarla o estar cerca para explicarla. Y lo que se debe hacer es lograr con este tipo de fotografías compartir historias, que es lo interesante, ¿no? Otro de los puntos importantes también, además de rodearse de buen equipo, es documentar esa historia. Como ustedes pueden ver, él documenta todo lo que va viendo en sus viajes. Hoy en día es mucho más fácil, a diferencia de cuando él lo hacía, porque en muchos casos él tenía que utilizar el rollo, postprocesarlo y el tema costo era un poco más elevado. Hoy en día agarras una memoria de 16, 32 gigas y ya con eso puedes documentar un viaje completo sin mayor inconveniente. Pero hay que tener cuidado porque cuando tenemos mayor cantidad de disponibilidad de imágenes también podemos querer tomar fotos a lo loco y al final termina siendo de 1000 fotos saca 5, 7, 10 buenas. Entonces también hay que tener un poco el ojo crítico, que es lo que venimos conversando, para que ustedes puedan lograr mejorar esa fotografía. El tema de los tercios, él tiene algo en su fotografía muy interesante y es que él trata siempre de cuando compone la imagen lograr que las personas miren en diferentes direcciones y eso le da a la fotografía incluso eh, movimiento, un movimiento porque sé que por ejemplo en el caso de la imagen que estamos viendo en la parte superior, la persona principal o el que él quería tomar principal está mirándolo a él, la otra persona está mirando al fondo y la niña como que se asoma. Entonces hace que se vuelva algo de movimiento muy interesante. Es un dedicado o una persona que le encanta dedicarse a utilizar bien la fotografía en reglas de tercios. Eso lo podemos ver en la imagen, por ejemplo, en la chica de arriba. Y a él tiene un consejo también, debes enfocar siempre él sugiere enfocar al ojo izquierdo, logrando con esto una nitidez y atraer con el enfoque siempre a ese ojo la imagen. Situaciones del diario vivir, como la imagen que vemos abajo, y también dentro de su fotoperiodismo, él retrata muchas situaciones del día a día. Como pueden ver, son fotografías que sirven para documentar, pero como él bien lo dice, tenemos que tener un tiempo de calidad con las fotos. Mucha gente y muchas veces nos sucede algo y hay algo importante que él mencionaba en una entrevista que le hicieron hace un tiempo y es que muchas veces es más importante el viaje que el punto de destino o la idea de destino de esa fotografía que se iba a buscar. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces para lograr la fotografía que queremos tenemos que hacer viajes o tenemos que hacer recorridos y en esos recorridos él dice muchas veces le tocó encontrar mejores fotos que lo que él iba como prioridad a buscar dentro de la fotografía. Entonces estar muy atentos al entorno, no queda, una de las cosas que él dice es no te quedes en el hotel cuando viajas, sal de inmediato, conoce la ciudad, piérdete en la ciudad de cierta manera para lograr encontrar estos pasajes como la fotografía superior, que muy probablemente era una tienda de artículos de porcelana, y él pasó por ahí caminando, pero logró encontrar algo que estaba sucediendo en ese momento. O por ejemplo, como el niño que vemos abajo en algún tipo de templo, con la escultura que vemos gigante. Situaciones que se van viendo y se van logrando. Por ejemplo, arriba tenemos un lugar donde se van destruyendo imágenes para hacer nuevas. Logró capturar en la parte de abajo, por ejemplo, la fundición de ese bronce de una de las imágenes. Entonces son historias que se van contando. Y eso es lo importante.
lograr, como conversábamos hace un momento, transmitir esas historias. Que nuestra fotografía sea una fotografía que transmita historias, transmita color, transmita situaciones y que, como pueden ver acá, sin yo mucho tener que imaginármelo, sé que estoy en la India, tengo el Taj Mahal al fondo, en la parte de arriba tengo otro lugar también cerca de la India, el tema de los trenes que es muy mencionado en la India. Entonces acuérdense de algo, y eso lo hemos venido practicando también en el club de fotos. De vez en cuando, como fotógrafos, es bueno que tengamos un proyecto personal. En mi caso, por ejemplo, y compagina un poco con lo que estamos viendo en la imagen de arriba, mi proyecto personal ha sido a los lugares que yo viajo, tomar fotografías de bicicletas de esos lugares que yo viajo. ¿Y por qué? Porque cada cultura, para mí, en una bicicleta, que es un medio de transporte universal, logra plasmar cosas muy diferentes. Y es increíble, por ejemplo, comparar una bicicleta cuando visitas Tokio a una bicicleta cuando visitas Los Ángeles o cuando visitas Nueva York. Cada una tiene su historia, cada una tiene sus aditamientos para hacerla diferente, para cubrir las necesidades de las personas en el país que se encuentran. Entonces, él menciona mucho que como fotógrafos tenemos que ir buscando ese tipo de proyectos personales que nos ayudan a crecer y de cierta manera también nos permiten crecer como fotógrafos. Uno de los proyectos personales que él se tomó fue todo el tema de fotografía de trenes alrededor de la India, logrando gestionar uno de los bajajes históricos más grandes en cuanto a este tipo de sistemas. Situaciones que pasan alrededor de los trenes, por ejemplo, la documentación de todas estas personas que viajan arriba de los trenes en la India, muchas veces son más que las cantidades que van en los vagones incluso, cómo se vive dentro de un tren, dentro de la India. Y es lo interesante y lo bonito, que se va desarrollando y se van viendo cosas que en la fotografía son interesantes porque logra de cierta manera plasmar situaciones del diario vivir, que es lo que él quería hacer. Entonces nos llama eso mucho la atención. El trabajo de él, para resumirlo, él nos dice siempre, sal a caminar, sal a observar y por ende vas a descubrir cosas interesantes. Esas tres palabras siempre las menciona en sus libros, en sus entrevistas, en su página web. Y es eso, es sencillo, es un mensaje muy básico, pero que de cierta manera a cualquier fotógrafo que quiera desarrollar su fotografía, quiera mejorar su carrera, son cosas que al igual que leer libros, conocer países, te ayudan muchísimo a crecer en ese bagaje cultural y fotográfico a la vez. Es importante, y él lo menciona mucho también, hacer cosas para nosotros y para nuestro corazón. Muchas veces la fotografía, por temas de económicos, empezamos a trabajar la fotografía, vamos haciendo sesiones y cuando vas a ver estás montado en el tema de las sesiones y súper interesante, vas generando dinero, pero empiezas a perder un poco esa fotografía para ti. Y es lo que queremos recalcar y llamarles a que siempre lo recuerden, lo tengan en línea, porque es interesante tener esos proyectos personales, proyectos que te ayudan a desarrollarte un poco, a ver las cosas de manera diferente. Esto fue, por ejemplo, él mencionaba, estaba en la mitad de los campos petroleros en Irak y incendiaron unos campos petroleros, se formó el tema de la guerra, como todos saben, y entonces él quedó en la mitad de ese lugar tomando esas fotografías. Y eran cosas espectaculares porque a pesar de que los campos de petróleo están por el área, era mucho lo que se estaba sufriendo y se estaba viviendo. Adicionalmente todo el tema de las bombas, cómo se manejaba y de cierta manera muchas veces son cosas que quedan en nuestro entorno fotográfico y que nos toca. Él siempre menciona que él quería ser parte de su entorno y desarrollar su entorno en fotografía. Da la casualidad que dentro de ese entorno que él nos comenta, estuvo el 11 de septiembre cuando tuvimos el tema de las torres en Nueva York. Él estaba, porque él vive en Nueva York, él estaba en la ciudad, muy cerca de donde se dieron las situaciones y logró capturar fotos espectaculares después de que sucedieron todos los atentados. Fotos que de cierta manera, como él dice, es el dolor de mi ciudad, es el dolor de mi pueblo, pero era necesario documentarlas para que supieran qué fue lo que sucedió. Entonces, como pueden ver, es historia, es
de cierta manera, presentarle a las personas parte de la fotografía, parte de la historia, qué se está haciendo, por qué se ha hecho de esa manera y cómo poder dejarlo. Es algo que cada uno como fotógrafo tiene que ir planeándolo, entendiéndolo y viéndolo cómo lo desarrolla. Es interesante cómo él, dentro de todos los problemas y todo, por ejemplo la foto del niño que están viendo en la parte de abajo, dentro de todo, logra siempre encontrar algún tipo de fotografía que plasma esa tristeza, pero también nos da a generar un poco la idea de qué más puede suceder, qué más puede pasar. Entonces, eso es bueno porque de cierta manera en la fotografía de Steve McCurry, algo que se resume mucho y se sigue dando y se sigue dando es el lograr capturar de la mejor manera posible ese ambiente natural. En la parte de arriba podemos ver el tema de los pozos de petróleo también cuando están las excavaciones, todo el tema de los incendios que hubo en esas épocas por un tema militar. Y él como fotógrafo en la parte de abajo de esta imagen que pueden apreciar, viviendo eso. Y él lo dice muy clara y sencillamente. Estuvo involucrado también, él hizo un trabajo de unos libros que se llaman Los Monzones, en donde lo que él hizo fue estar todo un tiempo viviendo en el área donde se generaban los monzones más grandes en China y le tocó vivir, al igual que la imagen que ustedes ven aquí, estar en el campo. Y eso yo creo que lo ve y él menciona mucho a Robert Capa en sus presentaciones, que si no estás suficientemente cerca, muy probablemente por eso es que tus fotografías no son las mejores. Él como fotógrafo dice que es necesario estar en el campo, en el lugar donde se da la imagen para poder capturarla de la mejor manera posible y lo más natural posible. Entonces, hacia allá es donde tenemos que ir. Creemos que es un tipo de fotografía que desarrollarla y desarrollarte un nombre como fotoperiodista es importante, es interesante, es complicado, no es fácil. Pero muchas veces son situaciones que, como las que estamos viviendo actualmente, en donde está toda la ciudad encerrada en su casa y algunos fotógrafos han logrado salir, capturar imágenes y dejar ese recuerdo. Y la fotografía, al igual que el video tiene más cuadros y por ende ya deja más movimiento, pero la fotografía, al igual que el video, son para dejar historias, son para poder demostrar qué sucedió en un momento en específico de esa historia y cómo lograr desarrollarlo de la mejor manera. Entonces, para que puedan aprovechar algo que es interesante y queremos compartirles en nuestra página de YouTube, déjenme y se las muestro de inmediato, en nuestra página, perdón, de Facebook, ya les estamos dejando el video que se llama Steve McCurry, The Last Kodachrome Film. Esto fue un proyecto y los invitamos a que lo vean, son 30-40 minutos más o menos, en donde a él le entregaron el último rollo de Kodachrome. Bueno, él lo pidió en realidad, él escribió a la Kodak y dijo, mira, yo tengo años trabajando con ustedes, he utilizado, saben ya quién soy, y automáticamente reservaron el último rollo de 36 exposiciones de Kodachrome y se lo entregaron para que él lograra capturar las últimas 36 fotos con ese tipo de film. Probablemente Kodachrome lo veamos en el futuro, ojalá, porque es una película hermosa. No sé si la emulsión vaya a ser igual, pero Ektachrome, por ejemplo, que lo lograron renovar nuevamente y se está vendiendo hoy en día y había sido eliminado, también tiene muy buenos resultados hoy en día con la emulsión que están haciendo. Entonces pueden observarlo, es algo interesante, pueden ver un poco cómo él planificaba esa salida de esos últimos 36 rollos, 36 películas, perdón, en donde tenía que pensar bien en qué iba a usar esas imágenes. Empezó por Nueva York, luego hizo otros viajes por el mundo. Es muy bonito ver cómo cada una de esas fotografías cuenta una historia. Entonces les invitamos a que lo puedan visualizar, compartirlo y de cierta manera ir creciendo ese bagaje cultural de fotografía que venimos viendo, ¿no? Lo interesante, tal como conversábamos el día de hoy, es evaluar y ver un poco, conocer un poco de fotógrafos famosos, cosas que han hecho, hacia dónde van esas líneas de trabajo, qué ha sido interesante para ellos, compartir un poco ese trabajo que ellos hacen. Este es uno de los libros de Stephen McCurry
y es muy interesante. Este se llama Portraits by Steve McCurry. Tiene alrededor de 500 portraits que él ha ido realizando alrededor del mundo, diferentes culturas. Te cuenta, que es lo interesante, por ejemplo, aquí este es de Jaipur, India. Te va contando a través de cada uno de los países que él va visitando cómo es las personas que él va observando, cómo logra interactuar. Y fíjense algo interesante y curioso. Para poder lograr fotografías de este tipo, tienes que estar muy cerca de la persona. Cerca significa poder, uno, lograr sacar esos sentimientos que la persona tiene, que te permita tomarle una fotografía. Y adicionalmente, que logres capturar ese momento natural, que es lo que llama la atención y creemos que hacia donde uno debe buscar como fotógrafo cuando está haciendo algo de fotoperiodismo, documentando algo, debes buscar, y es lograr esa interacción con la comunidad, que puedas mejorarte como fotógrafo, abrirte un poco y que esas personas a su vez se abran a ti como comunidad. Recuerden lo interesante que les hemos estado conversando de nuestra página web. Creo que ya por el día de hoy estaríamos cerrando. Y los invitamos al próximo martes. Vamos a tener nuestra revisión de portafolio. 3 fotógrafos del Club de Fotos les van a estar presentando trabajos y ustedes podrán entender un poco qué estamos haciendo como Club de Fotos, qué estamos compartiendo, hacia dónde está cada uno de nuestros fotógrafos desarrollándose y qué tipo de fotografía es el que les gusta documentar y que creemos que es bien interesante y es bueno compartir con ustedes. Así que muchísimas gracias. Sorry esta noche con un par de problemitas técnicos que tuvimos, pero estamos en el proceso ese que venimos conversando siempre, aprendiendo, usando algunos equipos nuevos que creo que nos van a ayudar bastante para estos live que estamos haciendo y compartir más que todo como comunidad fotográfica en Panamá, y eso siempre lo hablamos. Lo interesante es que es una comunidad algo grande, pero también que tiene muy buenos expositores, así que vamos a estar conversando con algunos de los expositores más importantes de la comunidad en Panamá y que nos van a estar viniendo a acompañar en las próximas semanas. Vamos a tener algunas entrevistas con algunos y van a compartir un poco también de qué está haciéndose en Panamá en estos días en fotografía, qué podemos hacer, qué podemos seguir evolucionando de nuestra fotografía. A ver si alguien tiene algunos comentarios. Sí, Eduardo César tiene algunos comentarios. Sí, Eduardo, en efecto, Steve McCurry, lo que tú mencionas es muy cierto. Él tiende a enfocar muchísimo los ojos de las fotografías que él toma. Es algo que él dice en sus libros, le permite a él transmitir esa sensación que él está captando con su cámara en ese momento, ese sentimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando tomamos fotografías muy de cerca de las personas, porque a veces nos salen los ojos desenfocados o la frente, pero ya eso es tema de práctica. Lo importante es, como mencionas, dentro del trabajo que él va haciendo, lo va enfocando muy muy bien. Félix, un placer que nos acompañara. Recuerden siempre, si llegan un poquito tarde, no se preocupen, esto queda grabado en YouTube, lo está siendo grabado también a través de Facebook, así que ahí lo pueden ver. Y bueno, chicos, ya saben, la próxima semana, con muchísimo gusto, los esperamos el martes, misma hora, 8 de la noche, para compartir un poco más con ustedes de lo que es el visionado de portafolio. Vamos a cambiar un poco el sistema de visionado de portafolio. En las últimas semanas estuvieron viendo diferentes imágenes de un mismo fotógrafo. Ahora vamos a hacer sesiones de imágenes de una misma línea o un mismo tipo de fotografía de cada uno de los chicos del club, para que lo puedan compartir y puedan ver el trabajo. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos, un placer y nos vemos el próximo martes. Un abrazo, saludos.